vamos a empezar de una vez. ¿Cuántos somos? En el momento estamos 37, doctor. ¿Cuál será la razón por la que no entren? ¿Tú qué crees, Adrián? La verdad, no sé, doctora, porque pues ya hubo bastante anticipación. No sé si de pronto tienen problemas con la conexión o algo así. Pero ellos poco a poco van ingresando, entonces... Sí, lo que pasa es que se pierden la continuidad de la clase porque pues vamos a empezar con unos casos clínicos. Entonces, ¿cómo resolvemos el caso clínico los que entran tarde, no? Esa es la inquietud. Ya somos 41. Listo. Entonces, si hay alguna inquietud, pregunta o algo, me interrumpen. Bueno. Entonces, como les dije yo, hoy soy vocera del doctor Ávila. Entonces, algunas cosas es imposible que yo no me meta un poquito. Les estoy mostrando lo que él me envió y algunas cosas las vamos a comentar aquí en más despacito. Entonces, vamos a hablar de la hipertensión inducida por el embarazo como una urgencia. Fíjate que no sé por qué no se ve toda la diapositiva. Ok, entonces vamos a hablar de los objetivos del nivel primario y secundario de la... Se me fue la presentación. Sí, eso está viendo. Ya intento nuevamente añadirlo. Ya. Volviendo a empezar. Ay, caramba. Ay, ¿qué será lo que pasa? No sé qué ocurre. Van a dejar así. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, ¿ahí me escuchan? Yo sí, pero... Ok, bien, es que no pareciera que entrara el sonido, pero bueno, vamos a arrancar. Sí, doctora. El objetivo realmente es coger las cosas a tiempo. ¿Por qué? Porque como siempre en medicina, si lo cogemos a tiempo, los riesgos que van a ocurrir son menos. ¿Qué debemos hacer para saber el diagnóstico? Pues primero seleccionar esos pacientes de riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una muy buena historia clínica. Seguramente ustedes ya tienen unos indicios de qué paciente es la que tenga la posibilidad de hacer esto. Sin embargo, aun cuando sabemos que hay algunos señales de que las pacientes puedan hacer hipertensión, en general todas las mujeres embarazadas podrían tener un riesgo de una hipertensión inducida por el embarazo. El diagnóstico temprano será con los exámenes que vamos a solicitar o el examen clínico que vamos a hacer para poder evaluar en esas pacientes de riesgo el diagnóstico temprano. Una evaluación de la condición clínica, porque no siempre nos va a llegar en urgencias la paciente, les puede llegar a ustedes en un control prenatal, les puede llegar en una consulta externa, les puede llegar a ustedes en urgencias o les puede llegar en un proceso crítico de emergencia. Entonces es importante evaluar la condición clínica del momento. Nunca olvidar que tenemos dos personas en realidad. Tenemos que ver la condición de la materna y también no olvidar que en esa emergencia una personita que no se puede quejar es el bebé y a veces lo dejamos como secundario. Importante hacer las remisiones en el caso de sitios donde necesitamos hacer remisiones porque no tenemos el nivel de complejidad que necesitamos y eliminar los retrasos. No sé si ustedes saben, pero cuando existe una situación como una mortalidad o una morbilidad extrema de una materna, existen unas evaluaciones que hacemos médicas con la intención de ver qué fue lo que ocurrió y cómo se podría evitar.
Y esas cosas que se analizan se llaman retrasos. Entonces, eliminar retrasos significará, obviamente, verificar cuáles fueron nuestros errores y cada vez aprendemos un poquito más al respecto de esa remisión oportuna. Y obviamente debemos dar una óptima calidad de atención. Entonces, no importa que yo esté en una vereda, en un pueblo, un centro de salud, no importa donde yo esté, yo tengo que dar la calidad óptima de la atención. Seguramente habrán cosas que me lo impiden el nivel de atención, pero en todas partes tenemos que tener el equipo de emergencia de una paciente que puede ser una hipertensión de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que así como en el código rojo nosotros tenemos un maletín de código rojo, en el maletín vamos a hacer un maletín de emergencia obstétrica, principalmente es emergencia hipertensiva. Entonces, cuando ustedes lleguen a sus sectores, sitios donde vayan a trabajar, antes de que comiencen a trabajar, ustedes evalúen qué tienen, qué recurso de personal tienen, qué recurso de medicamentos y armen sus mismos maletines para estar seguros. Usualmente, y nosotros hicimos una campaña grande con el doctor Reyes paseándonos por todo el departamento, se dejaron todos esos maletines en todas partes, pero sin embargo, pues todo se puede deteriorar o se puede dañar o se puede perder. Entonces ustedes no pueden tener la posibilidad de decir que por estar en un lugar de atención 1, ustedes no dieron la mejor calidad a esa paciente. Entonces, ustedes van a ser, donde llegue la paciente, el primer eslabón de manejar el paciente de forma adecuada. Vamos a dar unos casos clínicos. La idea de esos casos clínicos es que lo tengan en cuenta, lo anoten y al final de esta clase podamos hacer el diagnóstico de este caso clínico. El primer caso, vamos a dar entonces 3 casos clínicos. Al final de la clase vamos a suponer que ya hemos tenido claro qué es y vamos a dar un diagnóstico. Si no nos queda totalmente claro o necesitamos repasar un poquito, entonces quizás lo vamos a responder de otra manera, puede ser de pronto para el correo. Entonces, este primer caso es una paciente de 34 años, G1, P0, con una gestacional de 37, con problemas de miembros inferiores que ha sido prolongado y severo en la última semana. Cuando nosotros vayamos a hablar ahora sí, como semestre, este semestre que estamos haciendo, nosotros vamos a hablar siempre, cuando hablemos de maternas, vamos a hablar como síntomas prodrómicos, no vasoespasmo. Bueno, sin embargo, pues el caso clínico dice vasoespasmo, pero vamos a poner síntomas prodrómicos, no. ¿Por qué hablamos de síntomas prodrómicos? Primero, porque ya hemos cambiado ese lenguaje. Segundo, porque prodrómicos me van diciendo que lo que yo quiero evitar es lo peor de una alteración de una eclampsia o un estado de cualquier sistema renal. Se está cortando un poquito, que es el ¿no? que más se afecta. ¿Sí? Sí, doctora, se la entrecorta y no. Sí, señora. Se le está entendiendo bien. Quitemos el internet. ¿Mejor? No escucho. Sí. No escucho. Ahora, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, doctora. Me cambié de red a ver si de pronto esta sea mejor, pero se me volvió a salir de la presentación, por favor. Ya la estoy subiendo otra vez, doctora. Gracias, mi amor. Entonces, pero como me están oyendo, entonces sigamos. Paciente de 34 años, primigestante, 37 semanas de gestación, consulta por edema de miembros inferiores severo, progresivo de una semana. Hablamos que vamos a hablar siempre de síntomas prodrómicos, que no tiene síntomas prodrómicos y que el bebé tiene un bienestar fetal por clínica. Perdón, doctora. Dime. Perdón, doctora. No entendí muy bien lo de por qué vasoespasmo no. Bueno, el vasoespasmo se refiere a las alteraciones de algunos órganos, ¿cierto? Pero el lenguaje de vasoespasmo en realidad en maternidad
digamos, en la paciente preeclámptica no necesariamente es por vasoconstricción. Entonces, por eso no dejamos como vasoespasmo como la palabra en la que nos comunicamos y nos vamos a comunicar como síntomas prodrómicos. ¿Por qué? Porque habrá unos síntomas prodrómicos de distinto origen, pero todos llevados a que entre más síntomas prodrómicos tenga, más posibilidades de llegar a una eclampsia, que es la convulsión generada por una hipertensión o un daño de un órgano mayor. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de síntomas prodrómicos, no vasoespasmo. Entonces, el caso clínico de esta, 37 semanas, primigestante, edema de miembros inferiores, síntomas prodrómicos no, bebé con bienestar fetal según la clínica, seguramente le escucharon al bebé, y encuentran en el examen físico relevante una tensión arterial de 130/80, frecuencia cardíaca fetal de 144, altura uterina de 33 y edema grado 2. Importante para que ustedes después revisen, no todos los edemas de la embarazada son relevantes. O sea que casi todas las mujeres embarazadas yo las vamos a ver con edemas, pero los edemas que estén pretibiales o que sean como esta paciente, que sean de severo progreso, en una semana se edematizó más, pues vamos a tenerlo que tener muy en cuenta. Entonces, ese es el primer caso clínico. El segundo caso clínico es una paciente también de 34 años, también de 37 semanas, pero consulta, además del edema, espérate que este es como el mismo caso clínico. Cambia solamente la tensión arterial. Sí, este se parece mucho al primero, solo que la tensión arterial está en 150/90, de resto está igualito. Yo creería que son diferentes presentaciones de la misma paciente, no casos clínicos diferentes, porque el tercero, que ya se los voy a mostrar, dice lo mismo, solo que ahora tiene tensión arterial de 180, 120 y adicionalmente a eso tiene fosfenos, tinnitus y epigastralgia. ¿Sí? Entonces, es la misma, como el mismo caso, solo que de diferente presentación. Si somos coherentes con lo que hemos dicho adelante, muy probablemente lo que tenemos que haber evaluado es pararle bolas a la primera presentación. Pero ahora que vayamos avanzando en la clase, pues vamos a ir viendo si le hacemos un diagnóstico diferente a esa paciente o es el mismo diagnóstico cambiando la severidad. Aló. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Están oyendo? Sí, doctora. Ok. Entonces, respecto a la mortalidad materna en Colombia, hablamos que es un gran porcentaje los trastornos de hipertensión, casi el 28.8%. Igual eso siempre tienen que ir digamos que actualizándose. Digamos, este mapa que está un poquito alargado es porque dependiendo de los colores, vemos la posibilidad más cercana de mortalidad. Y desafortunadamente en nuestro país, por lo menos estos son datos 2001, pero yo tengo otra y no ha cambiado mucho, sigue siendo todavía una alta mortalidad materna por hipertensión. Desafortunadamente nuestros países se vuelven tercermundistas o en vías de desarrollo en la medida que se mueran menos maternas. Así que cualquier situación de morbimortalidad materna no solamente afecta a esa familia, a ese país, a esa ciudad, sino también afecta al país entero en el sentido de progreso y de cambiar de vía de desarrollo a un país desarrollado. El patrón común de estas muertes por preeclampsia es que son evitables. Entonces volvemos a esas evaluaciones que nosotros hacemos cuando hay mortalidad. Una parte se llaman los retrasos, que son lo que tratamos y nos demoramos en hacer, y otro es si es evitable o no evitable esa muerte materna. Casi nunca estas pacientes que mueren por preeclampsia son inevitables. O sea, quiere decir que ante la intervención adecuada o en el momento justo, estas muertes podrían haber sido evitables. Tal vez no la morbimortalidad, por ejemplo, la morbilidad extrema, como por ejemplo que quede con una falla renal o que quede hipertensa o que haya perdido algún órgano, pero la muerte en realidad sí podría uno al final, casi siempre en todos esos análisis uno dice que estas muertes son evitables. ¿Qué tienen de común? Un estrato socioeconómico bajo, muchas pacientes son de área rural,
Ocurren muchas en el posparto, entonces digamos que podría ser que uno baja un poquito la guardia una vez que ve que el bebé ya llora y nace, pero ya nosotros sabemos que no debemos bajar la guardia 2 horas y un poco más de ese tiempo posparto. Y pues también hablamos de una baja calidad de la atención. Donde nosotros podemos intervenir es en casi todo, excepto el estrato socioeconómico. De resto, nosotros como médicos, ustedes cuando estén en el rural, cuando estén de médicos generales, pueden ayudar en todo lo demás. O sea que podríamos disminuir la posibilidad de una mortalidad. Sobre la morbilidad, entonces vamos a hablar dependiendo de lo que le cause. Si la morbilidad es si hay una paciente que hizo una eclampsia, la posibilidad de que tenga alguna secuela, pues es importante porque a veces hacen rupturas de algún vaso o podrían tener dificultades más adelante de movilidad o secuelas de la eclampsia. También pues vemos que la morbilidad se relaciona con el HELP, que aun cuando no es una enfermedad, es un conjunto de todos esos exámenes que se alteran durante la preeclampsia y que nosotros tenemos que, primero, hacer el diagnóstico y segundo, prevenir. Una ruptura hepática hace parte de esa morbilidad que les estaba diciendo que a veces es difícil de evitar, pero si nosotros cogemos el caso en el momento adecuado, quizás podríamos disminuir la posibilidad de ser ruptura hepática. Una insuficiencia renal aguda la podríamos disminuir un poco en el caso en que nosotros pudiéramos dar exactamente el volumen que se necesita para controlar esa paciente hipertensa. Entonces, ahí cuando estábamos hablando un poquito por qué no vasoespasmo, es porque a veces la materna tiene una disminución del líquido intravascular y no así del extravascular. Por eso la vemos edematizada, pero en realidad tiene poco volumen intravascular. Sin embargo, si nosotros nos pasamos, que si ustedes ven la histórica de cómo se manejaba el sulfato, por ejemplo, se hidrataba a la paciente entonces muchísimo para poder manejar esa insuficiencia renal o esa posibilidad de hacerlo y la pasábamos a un edema pulmonar. Así que es importante que por eso no se llame todo vasoespasmo porque en realidad no todo es vasoespasmo. Una CID frecuente en pacientes sobre todo con alteraciones inmunológicas o una encefalopatía hipertensiva que se relaciona, obviamente no como la paciente adulta de medicina interna que ustedes ya conocen, sino esta paciente es una paciente joven que usualmente no es por una alteración isquémica, sino hemorrágica. Respecto a las consecuencias de la muerte de la materna, pues solamente uno piensa un poquitico en una mujer, una materna que ha muerto y uno ya se imagina todas las trascendencias que tiene, no solamente sociales y económicas, ya les hablé del subdesarrollo en el que nosotros nos involucramos en la medida que una mujer muera en esa etapa de maternidad, sino también pues obviamente la alteración de la familia, se daña la escolaridad de los hijos, hay una expectativa y una pérdida de un miembro productivo que es la mamá. Así que si no estamos ni siquiera hablando de madres cabezas de familia, pero si estuviéramos hablando de eso, pues también estaríamos hablando de huérfanos que va a acoger el Estado y obviamente el Estado también tiene que hacerse cargo de esos bebés, pero con las suficientes consecuencias para esos bebés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para quitar esos problemas o para disminuir esos problemas? Deberíamos disminuir esa morbimortalidad materno-perinatal. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues aumentando la promoción y prevención, remitir los pacientes en el momento adecuado, hacer el diagnóstico en el momento adecuado y mejorar la calidad de atención. Si nosotros hacemos eso, que eso es un plan que nos tenemos que proponer siempre en el lugar donde nosotros estemos, seguramente vamos a disminuir esos riesgos. Entonces, esa prevención se va a ver en qué parte, en buscar la etiología, que eso es historia clínica, ustedes no olviden la historia clínica, que es la de siempre, más los antecedentes obstétricos que son muy importantes. La patogénesis, que tendrá que ver con las pacientes que tengan muy probablemente posibilidad de hacerlo, y los métodos predictivos, que no todos los métodos predictivos los tenemos en Colombia o no los hacemos con la rapidez que quisiéramos. Entonces, dentro de esas predicciones podemos encontrar pruebas biofísicas, bioquímicas y pruebas clínicas. Muchas son con baja sensibilidad,
o no hay la disponibilidad, como les digo, en la clínica, o si aparecen en la clínica, aparecen muy tarde porque nosotros necesitamos solucionar a tiempo estas patologías. O sea que casi que volvemos a donde habíamos comenzado, que es en la historia clínica y el examen físico. Entonces se ha hablado de pruebas predictivas como el monitoreo ambulatorio de la tensión arterial, muy válido y ahorita lo repasamos. La presión arterial media en el segundo trimestre, el aumento de una beta-HCG más del segundo trimestre, la sensibilidad de la angiotensina 2, la calciuria y la calicreína urinaria. Estos, aun cuando ustedes van a leer bastantes artículos, pues tienen un bajo valor predictivo y pues si lo estamos viendo, algunas cosas de estas no las podemos hacer con tanta facilidad. Entonces, ¿qué nos queda como de esta diapositiva? El monitoreo ambulatorio de la presión arterial y probablemente ahora vamos a ver los cambios de la presión arterial media en el segundo trimestre. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, doctora. Bien, doctora. Bueno, entonces, dentro de las pruebas de predicción, vamos a hacer, obviamente, la tensión arterial supina, que es la paciente que está de pie, viene a su consulta, nosotros le tomamos la tensión. Supina puede ser sentada, no necesariamente parada, pero sí, pues, pero la idea es que esté longitudinal. ¿Qué necesitamos ir viendo? Que en esa tabla donde nosotros vamos anotando la tensión arterial, podemos ir viendo que esa diastólica puede aumentar hasta 20 milímetros de mercurio entre un control y otro. ¿Cuándo vamos a tener una tensión muy importante en esto? Cuando empiece las 20 semanas y más. O sea, nosotros venimos de un control prenatal mensual y cuando vemos que lleva semana 20 a 24, en ese control vamos a estar muy pendientes de esa tensión diastólica. Esa prueba de rotación que se llama la prueba de Gahn nos va a poder decir que si aumenta la diastólica 20 milímetros de mercurio en ese control, es una paciente que puede tener la posibilidad de una preeclampsia. Entonces, ¿a qué vamos a hacerle? Le vamos agregando cosas. A esta paciente que lo hizo, pues le vamos a decir que se tome la atención rutinariamente, de pronto al comienzo semanal y después de pronto diario, dependiendo cómo vaya haciendo. El valor predictivo es de 33%, pero si nosotros sumamos de a poquito de estas predicciones, es probable que tengamos una paciente que cojamos muy a tiempo. La prueba de angiotensina 2, entonces, usualmente habla que tiene una mayor sensibilidad cuando hace la paciente una preeclampsia. La prueba es positiva cuando es 8 nanogramos por kilo por minuto y el valor predictivo es del 20 al 40%. Si ustedes ven esta, la de la angiotensina, usualmente no nos la reportan a tiempo y el valor predictivo es casi similar al de la toma de la tensión arterial. Doctora, qué pena. ¿Ahí es menor o mayor? Es menor. Ah, es que dijiste mayor. Menor. Sí, porque entre más angiotensina, pues más posibilidades hay de preeclampsia. ¿Sí? Perdón que me equivoqué, pero bueno, sí está bien escrito ahí. Bueno, sobre la toma ambulatoria de la presión arterial, entonces ya hablamos que entonces si en el control rutinario que nosotros hacemos sube 20 milímetros la diastólica, nosotros hacemos como una alarmita. En algunos programas de control prenatal, en el sistema operativo, ya ustedes les hacen una alarma, les ponen una letrica roja ahí para que estén pendientes de esa paciente. Pero supongamos que nosotros tenemos que tener todo esto en la cabeza para no estar esperando que un sistema nos esté alarmando sabiendo nosotros que podemos hacerlo. Entonces, la toma ambulatoria de la presión arterial, entonces esa paciente que sospechosamente podría ser la paciente que vaya a ser preeclampsia o una emergencia hipertensiva, la vamos a tener en cuenta para tomar la atención, sobre todo en el segundo trimestre, que es cuando tiene un valor más importante la aparición de la preeclampsia. Y los ejercicios, entonces vamos a hablar de los ejercicios isométricos, que significa la toma de la atención rutinaria. ¿Qué tenemos que evaluar ahí? Mira que la sensibilidad es un poco más alta porque lo estamos haciendo más frecuentemente. Entonces, volvemos al comienzo. La primera, que es importantísima, pues la de Gahn. La segunda es que si la paciente del segundo trimestre se aumenta, vamos a empezar a hacerle curva de tensión arterial, que la vamos a hacer todos los días
en diferentes horas del día. Otra predicción que podemos hacer es la del ácido úrico, que tiene un valor predictivo de 33%. Si se dan cuenta, 33 más otro 33 más otro 33, de a poquito vamos viendo una paciente que sospecharemos que puede ser una emergencia hipertensiva. Una excreción urinaria de calcio de 24 horas nos podría alterar o predecir que tenga una preeclampsia más adelante. El calcio, como ya habíamos hablado, nosotros también permanentemente lo estamos evaluando por muchas cosas, razón por lo cual en el control prenatal nosotros le damos calcio. No sé si se acuerdan que los 3 micronutrientes de los que damos, uno de estos es calcio. Entonces, este calcio que nosotros damos para el control prenatal en realidad no es para osteoporosis ni para otra razón de los huesos, es para esto, para disminuir la posibilidad de una preeclampsia. Quiere decir que tiene unos estudios importantes para decir que es bueno, importante, básico, que nosotros podamos darle el calcio a la paciente y explicarle las razones por las cuales debe tomárselo. La excreción urinaria de calicreína, entonces nosotros decimos que disminuye la excreción en la preeclampsia. Si ven, es una sensibilidad del 83% y un valor predictivo del 91%. Digamos que la dificultad aquí es básicamente que no lo hagan, pero si nosotros podemos hacerlo, sería bueno que lo pudiéramos tener como una predicción adecuada. La otra es la fibronectina. Sin embargo, la fibronectina la utilizamos mucho más en otras situaciones, como las de ruptura prematura de membranas, como la de coriomionitis. La fibronectina no nos ayuda mucho más que otras pruebas, como la toma de la tensión en pacientes preeclámpticas. Si se dan cuenta ahí, valor predictivo de 12%. O sea que si yo tengo el recurso de fibronectina, probablemente lo voy a utilizar para otras entidades. Sobre la velocimetría del Doppler en las arterias uterinas, entonces importante que a esas pacientes que nosotros estamos detectando que pueden hacer una preeclampsia, en semana 24 empecemos a hacerle el Doppler. El Doppler pues tiene un valor predictivo bajo, pero ya les estoy contando, vamos a ir reuniendo factores para poder evaluar a la paciente, sobre todo que si ustedes no están en un nivel 3, pues vamos avanzándole el nivel a la paciente en la medida que sea necesario. Importante siempre los indicadores de función renal, que son los mismos de siempre, solo que esta paciente debe tener unos en el primer trimestre que nos pueden evaluar que la paciente venía con una función renal normal para poder ver en el segundo trimestre los cambios relativos a esta función renal. Epidemiológicamente, del 6 al 8% se pueden encontrar pacientes con hipertensión inducida por el embarazo. Y en Colombia, pues muertes hasta el 28.8%, que era lo que les había mostrado en la tortica. Es multisistémica, es grave y el compromiso materno-fetal hace que la evolución de cualquiera de los dos sea incierto. Doctora, ¿Cuáles serán? Dígame. En esos pacientes que se les descubre un riesgo a una posible preeclampsia, ¿se les podría administrar dentro de las recomendaciones o se le puede dar el ASA? Sí, ASA será entonces como antes, pero un poco antes de que ya empiece la enfermedad. O sea que va a ser como para prevenirla, ¿sí? Cuando ya vayamos viendo qué es lo que hace, en realidad qué es lo que le pasa a la paciente, pues entonces en ese momento vamos a tomar decisiones. ¿Cuándo es donde más? La paciente que ya hizo una preeclampsia y se volvió a embarazar. A esa paciente, ustedes, en el siguiente embarazo, casi que ustedes deberían sí o sí darle la aspirina. La aspirina, entonces, los estudios que han hecho siempre son con 80 miligramos de ASA. En nuestro medio no tenemos la de 80, entonces usualmente le damos la de 100. ¿Cuándo se la empezamos a dar? Te devuelvo la pregunta, ¿cuándo la empezarías? Pues no sé, yo creería que por ahí a partir de la semana 12, ¿no? Entonces, como todos los eventos son antes de, o sea, todo lo que quiero prevenir es antes de semana 24. Quiere decir que yo lo tengo que empezar, sí, muy pronto. Si la señora no tiene amenaza de aborto ni nada, ojalá antes.
o sea, 8 semanas o 10 semanas, ya ustedes lo empiezan, porque la idea es prevenir estos cambios de la parte vascular que necesitamos disminuir, ¿sí? Entonces, empiécenlo ahí, no más de semana 34, por muchas razones, ¿no? Porque la que ya no lo hizo en semana 34 no lo va a hacer, y porque después de semana 34 pueden haber alteraciones de ductos cuando nazca el bebé, entonces no más de 34 semanas, ¿ok? Gracias, doctora. Ok, entonces, factores de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros en la historia clínica de estas pacientes? Bueno, en realidad de todas, para poder saber si esta paciente tiene un factor de riesgo. Entonces, son muy importantes. La paciente nulípara quiere decir que no ha tenido bebés, pero también las gran multíparas. O sea, que una señora G8 tiene casi el mismo por su paridad que si fuera su primer hijo. Las pacientes adolescentes, entonces los extremos de la vida, como en casi todas las cosas en maternidad, o las niñas de 12, 13 años, o las personas por encima de 36, 38, 40 años. Una paciente que es ya de base es hipertensa crónica o tenga una insuficiencia renal, es muy probable que además vaya a tener una alteración de la preeclampsia más en su embarazo. La paciente diabética, luego cuando yo les diga de diabetes vamos a hablar de lo mismo, pero al contrario, entonces una paciente diabética tiene más posibilidades de ser preeclampsia. Una paciente diabética, muchas son obesas, o sea que diabetes, obesidad y preeclampsia son un trío muy frecuente de encontrar. Trombofilias, aquí de una vez voy a hacerles una paréntesis, que yo no entiendo por qué muchas personas cuando hablamos de trombofilias, ya sea en código rojo o en otra cosa, me hablan de las características como la hemofilia. La hemofilia no le afecta a la señora, no a la mujer. Entonces, por favor, borren la hemofilia dentro de las trombofilias, al menos en las maternas. Entonces, la trombofilia que más se encuentra en nuestro medio es alteraciones del factor 8. Entonces, con frecuencia, si ustedes les preguntan, usted va a odontología y se tarda en cicatrizar, o la han transfundido, o cuando usted está en la cocina o le pasa algo, usted tiene dificultades con la coagulación, ¿sí o no? O si ya uno sabe de base que tiene alguna alteración, como un lupus, una artritis reumatoidea, un Sjögren, cualquiera de esas pueden producir una trombofilia. Un embarazo gemelar o un embarazo molar, ustedes saben que por tener una mayor carga placentaria tienen mayor posibilidad de hacer preeclampsia. Y una hipertensión inducida por el embarazo previa, que es aquí donde nosotros haríamos la profilaxis con la aspirineta. Respecto a los factores de riesgo, entonces ahí están unas tablitas sobre los riesgos de cada una de las que nosotros hablamos. Y pues importante, digamos, de ahí, el índice de masa corporal, la edad, la hipertensión anterior, la hipertensión previa, son factores de riesgo de pararle bolas, ¿cierto? Entonces, importantísimo que nosotros veamos estos antecedentes durante la historia clínica, y si ustedes son los primeros que tienen abordar la materna en su primer control prenatal, recuerden que son 30 minutos porque es que tenemos que preguntarle todo, todo es todo. Y que las pacientes no son médicas, entonces aún siendo médicas tenemos que saber que olvidan algunas cosas a menos que nosotros se los preguntemos puntualmente. Vamos a clasificar entonces esa hipertensión. Existen esta clasificación y también existe una de 5. Vamos a dar esta de 4 porque es un poco más sencilla. Entonces vamos a clasificar una paciente que sea hipertensa crónica, una paciente preeclámptica, una paciente con preeclampsia más hipertensión arterial crónica y una paciente con hipertensión gestacional. Importante que ustedes sepan que la preeclampsia y eclampsia, digamos que la eclampsia no es una clasificación adicional, sino está involucrada dentro de esa preeclampsia. Entonces, hipertensión crónica, preeclampsia, preeclampsia sobreagregada con hipertensión crónica e hipertensión gestacional. Cuando les hablé de la quinta, es que hay una que se llama hipertensión transicional o transitoria. Entonces, en esta hipertensión gestacional, digamos que abarcaría las dos. Entonces, vamos a aprender la de las 4. ¿Cuáles son los criterios entonces para clasificarla?
Principalmente la presión arterial sistólica y la diastólica. Entonces, sistólica de 140, diastólica mayor o igual de 90, y pues dependiendo de la semana 20, tenemos que evaluar que cualquier aumento de más de 20 milímetros de mercurio a una paciente que era normotensa, le tenemos que estar evaluando. Ahí dicen los criterios de diagnóstico respecto a la proteinuria. Entonces, no sé si en lo que hablaron con el doctor Bocarejo, hablaron sobre la proteinuria. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? No, doctora, él dijo que era un tema que, o sea, Que el le vamos a tratar diagnóstico acá. de los exámenes que era un tema que vamos a tocar acá. Sí, él habló fue más de los tratamientos. Okay. Entonces, como diagnóstico, no se va a utilizar la proteinuria. Se va a hacer la proteinuria como agravante, ¿sí? Entonces, digamos que puede haber una preeclampsia leve sin proteinuria, pero sigue siendo preeclampsia leve. Cuando tenga proteinuria, que estamos hablando ahí de más gramos, por lo menos más de 300 gramos, entonces vamos a hablar que podría ser además una preeclampsia severa o una alteración renal importante para tenerlo en cuenta. Entonces, la proteinuria ya no hace parte como del criterio diagnóstico, pero sí hace parte importante de evaluación de la función renal. ¿Sí? O sea, la preeclampsia leve solo sería con el diagnóstico de las cifras tensionales, que sean después de la semana 20. Exactamente. Gracias. Doctora, una pregunta. Sí. Entonces, ¿cómo podría uno diferenciar la preeclampsia leve de una hipertensión gestacional? Pues ambas son por encima de la semana 20, pero digamos que en una preeclampsia sin proteinuria, ¿cómo la diferenciaría yo de una preeclampsia, de una hipertensión gestacional? Gestacional. Bueno, seguramente la clasificaríamos hasta el final, porque ya sabemos que algunas no regresan y unas no regresan a ser normales su tensión. Yo lo que les quiero decir es que no pueden decir preeclampsia leve por la proteinuria. O sea, la proteinuria no va a ser la principal forma de hacer el diagnóstico de una preeclampsia leve, sino la hipertensión, el grado de hipertensión que tenga. Entonces, la clasificación lo vamos a tomar dependiendo de leve o severa, dependiendo de varias cosas. La primera, la historia clínica, factores de riesgo, edad de presentación, edad gestacional en la que se presenta la hipertensión y cifras tensionales. A todas les vamos a hacer proteinuria. Si una paciente tiene más de 3 gramos, no importa cómo ustedes la clasifiquen, la tienen que clasificar como severa con alteración renal. ¿Sí? Vamos a ir a ver si hasta el final podemos nosotros hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, para el diagnóstico necesitamos no solo la primera toma de tensión arterial, ¿cierto? Necesitamos hacer por lo menos 2 tomas para poder clasificar o al menos decidir si vamos a hospitalizarla, vamos a hacerle vigilancia de la tensión diaria. Entonces, es importante que la paciente también en el ambiente donde uno lo vaya a evaluar. Si la paciente está estresada en un sitio de urgencias o viene muy angustiada, probablemente la tensión arterial la tenemos que evaluar no solamente en supino, sino también de cúbito lateral izquierdo, darle tiempo. A veces solamente la hidratación y el reposo hace que esa tensión arterial esté controlada. Entonces, las tareas es, durante ese tiempo que ustedes van a volver a tomar la tensión, ustedes les van a pedir los exámenes de laboratorio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Por ahí yo hice con un grupo anterior, nosotros evaluamos todos los laboratorios que vamos a pedir en una paciente sospechosa de preeclampsia. De este clase del doctor Ávila está hablando de la hipertensión en emergencia, pero en emergencia también tenemos que pedir todos los exámenes de laboratorio de la paciente toxémica. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo que tiene que tener la tensión arterial por encima de 140, 90 en por lo menos 2 tomas. Puede tener o no proteinuria, pero si tiene una proteinuria aislada de mayor de 100 miligramos por decilitro, lo tenemos que tener en cuenta.
o si le damos 24 horas, mayor de 300. Algunos pacientes nos llegan a urgencias con la proteinuria de 24 horas que le ha pedido el doctor en consulta externa. Los solo edemas, entonces, no es un criterio para hacer el diagnóstico, por lo que ya les conté. Los edemas pueden tener que ver con el peso, con la caminada, con la posición del feto, pero importante de los edemas que los pretibiales y los de los párpados son unos edemas que no son tan frecuentes encontrar por peso ni por otra relación que no tenga que ver con preeclampsia o alteraciones de preeclampsia. Entonces tengan en cuenta de los edemas si son pretibiales o si son en los ojos, si son parpebrales, que como un criterio importante en la evaluación clínica. Obviamente que el embarazo esté por encima de semana 20, pues también nos dará la posibilidad de que tenga una preeclampsia. Y no necesariamente una hipertensión crónica no hace preeclampsia, pero si la paciente no tenía antecedentes de hipertensión crónica, pues entonces estamos viendo que es una paciente con una preeclampsia. Aquí hablan que del 20 al 30% de esa hipertensión inducida por el embarazo no se encuentra en la atención en este valor. Pero si uno no tiene ese valor, no puede hacer el diagnóstico como una emergencia o como algo grave. Entonces, seguramente si yo no tengo la atención entre 140 y 90, lo que yo voy a hacer es un afinamiento de la tensión arterial. Entonces, la evaluación materno-fetal, importante. Otra vez les vuelvo a decir que es importantísimo no olvidarse del bebé. A veces, como la señora está tan mal, nosotros ponemos la atención al 100% sobre la mamá y no hacemos las evaluaciones del bebé, que son muy importantes. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a evaluar? En el sistema cardiovascular, digamos, vamos a evaluar cada punto. En el sistema cardiovascular, vamos a hablar de la hipertensión arterial. En el sistema respiratorio lo vamos a tener mucho más en cuenta cuando ya esté en tratamiento y en manejo, sobre todo con el sulfato de magnesio. Sistema nervioso central, vamos a hablar de los síntomas premonitorios para una preeclampsia, que espero ahorita lo veamos. En el hematológico, según los exámenes de laboratorio. El renal, la proteinuria, como empezar, pero también nosotros tenemos que saber que tenemos que pedir los otros evaluaciones de la sistema renal. El sistema hepático, importantísimo en el sistema hepático, las pruebas de coagulación, no las vayan a olvidar, la glicemia, no la vayan a olvidar, que son, digamos, antecedentes a algo que podemos evitar o al menos que tenemos que diagnosticar a tiempo, que es una falla hepática. Y la unión fetoplacentaria, que la vamos a evaluar con una monitoría si es lo que tienen, pero si no podemos nosotros estar haciendo un Doppler, podemos hablar de esa predicción que nos podría ayudar un Doppler feto-placentario que nos va a evaluar las arterias uterinas, las arterias umbilicales y una, cuando el bebé está un poco más afectado, que es la cerebral media. Una enfermedad, esta enfermedad hipertensiva es una enfermedad multisistémica, ya lo habíamos hablado un poco en todos los sistemas que tenemos que evaluar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas pacientes que tenemos síndromes prodrómicos, vamos a hablar de cosas que nos podrían afectar. Entonces, si nosotros queremos pensar que la paciente pueda tener un edema cerebral, ¿qué síntomas nos podría dar la paciente para nosotros sospecharlo? ¿Cómo se imaginan una paciente que tenga un poco de edema? Tiene la hipertensión y tiene edema cerebral. ¿Qué esperarían que el paciente nos muestre? Cefalea. Puede tener cefalea, sí, o pueden tener una paciente que es como, no sé si ustedes se han dado cuenta, como intranquila, como que no hace caso, como agitada, un poco como que esa paciente que está como distraída es una paciente que puede tener ya síntomas de esa alteración cerebral. Entonces, no van a pensar que es la paciente que tiene un nivel cultural menor, solo que esa paciente no está entendiendo todo lo que nosotros le estamos preguntando. Importante que no se les vaya a olvidar hacerle fondo de ojo a la paciente porque vamos a empezar a encontrar alteraciones como edema edema del retina, del fondo de ojo vamos a encontrar alteraciones. En lo cardiopulmonar ya les conté un poco que tiene que ver mucho más con el manejo que nosotros le vayamos a empezar, pero una paciente en un estado severo, con una preeclampsia severa, puede hacer solita un edema pulmonar.
La parte del hígado, entonces ya hablamos de los exámenes de laboratorio que nos van a ir diciendo qué función tiene y si está funcionando bien el hígado. Y pues el riñón, además de nosotros evaluar con los exámenes, pónganle siempre sonda, porque es importante que estemos evaluando los líquidos administrados y los líquidos eliminados. Importante saber que si nosotros dejamos una paciente con mínima cantidad de volumen, podemos dejarla con una alteración por siempre o al menos por bastante tiempo de una falla renal. Entonces, no nos podemos pasar ni mucho con los líquidos ni con restricción de líquidos, porque las dos situaciones podrían llevar a una paciente a una situación extrema. Respecto a la sangre, pues vamos a encontrar los laboratorios con alteraciones que nos podrían hablar o de una hemólisis importante, o una CID importante, o una trombocitopenia importante. Entonces, como nosotros necesitamos saber qué cosas vamos a pedir o qué cosas le vamos a solicitar al laboratorio, o en caso de que tengamos que operar al paciente, pues la trombocitopenia será muy importante, pero no será lo único, porque uno de los síntomas importantes también es esa anemia que podemos evaluar en los exámenes de laboratorio. Y al bebé, si el bebé está suficientemente comprometido como para que haya una insuficiencia placentaria, el bebé puede presentar un oligoamnios o puede presentar alteraciones de sufrimiento fetal agudo o crónico. Y estas pacientes son más susceptibles a tener abrupcios, entonces por eso es que es importante verificar el bienestar de ese bebé durante todo el proceso de la emergencia hipertensiva de la madre. Entonces, en el manejo de urgencias, pues hacer el diagnóstico. Ahorita vamos a devolvernos al caso clínico en sus diferentes etapas. El diagnóstico porque tenemos que evaluar y saber en dónde tenemos que actuar y si podemos actuar en el nivel que estemos o no. Una hipertensión inducida por el embarazo, si nosotros comprobamos que lo es de hospitalización obligatoria. Nosotros no podemos manejar ambulatoriamente una paciente con una preeclampsia aún siendo leve. Importante que pedamos los exámenes de laboratorios que nos puedan llevar a un diagnóstico. Lo de racional o no dependerá, pues obviamente, nosotros no vamos a pedir exámenes que van a reportarme una semana si nosotros necesitamos solucionar la urgencia ahora, pero racional siendo los justos. El uso racional de antihipertensivos será indicativo de que si una paciente tiene una preeclampsia severa, tenemos que saber cuál antihipertensivo vamos a utilizar. Como algunas de esas pacientes son hipertensas crónicas y que ahora aumentan con su preeclampsia, necesitamos saber que desde el control prenatal nosotros tenemos que algunos antihipertensivos de esos crónicos los tendríamos que cambiar. ¿Cuál de esos antihipertensivos creen ustedes que si la paciente es crónica yo tengo que cambiarlo una vez queda embarazada? Los IECAS y los ARAS. IECAS y ARAS. Listo, entonces no se les vaya a olvidar que en el primer control prenatal vamos a preguntarle si es una paciente hipertensa crónica, lo cambiarían por qué tipo de medicamento. Puede ser un beta bloqueante. Un nifedipino. O un calcio antagonista, sí. Por alfa-metildopa. Ese, me gusta más ese. Entonces, para una crónica vamos a darle alfa-metildopa. Un beta bloqueador no es lo más común, porque estamos hablando del feto, entonces tenemos que evaluar siempre los dos, ¿no? Siempre qué será lo mejor para los dos. Entonces, usualmente utilizamos alfa-metildopa, podemos utilizar nifedipina, pero la nifedipina usualmente la dejamos para este tipo de pacientes que empiezan a hacer un proceso de urgencia. Entonces, probablemente si es una hipertensa crónica, la vamos a manejar con un medicamento que hace efecto entre 8 y 12 horas. La nifedipina nos hace un efecto un poquito más pronto, entonces seguramente lo vamos a dejar en caso de que hiciera una emergencia hipertensiva. Sobre los anticonvulsivantes, no sé si lo vieron con el doctor Bocarejo, pero no es lo común que utilicemos anticonvulsivantes. En algunas escuelas médicas de instrucción médica utilizaban, por ejemplo, fenitoína. Ahorita vamos a mirar algunas de esos medicamentos, pero ya está más que justificado el uso del sulfato de magnesio en vez de un anticonvulsivante. Y lo del uso racional de los líquidos endovenosos, pues ya lo hemos comentado antes, pero igual tenemos que estar evaluando siempre líquidos administrados, líquidos eliminados y no lo que se hacía antes, que era un casi encharcamiento de la paciente, pensando en
en hacer una expansión del espacio intravascular. Importante que dentro de los exámenes de urgencia, de toxemia, nosotros pedimos ácido úrico, pero el ácido úrico en realidad no nos va a decir exactamente que la paciente, digamos, la complicación aguda de esa paciente, pero sí, digamos que hay unas alteraciones con el ácido úrico como efecto sobre el bebé. Entonces, importante que ustedes pidan el ácido úrico no con la intención de ver si la señora está muy comprometida en su parte de emergencia, sino para ver algunos efectos que podríamos encontrar en pacientes respecto a su bebé. Entonces, ácido úrico elevado puede que el desencadenamiento de alteraciones en la mamá, en el bebé, sean peor. Vamos a hablar entonces del sulfato de magnesio y los anticonvulsivantes. Ay, se me está pasando sola. ¿Cuál será la razón? Se salió la charla, ¿verdad? Se salió, sí, ya la estoy subiendo nuevamente. Tenía como un duende incorporado. Listo, devolvamos. Uy, pero esto está muy demorado así. Bueno, entonces vamos en el sulfato de magnesio. Les voy acortando un poquito pero ya les adelanté que el sulfato de magnesio pues le ganó a todos los anticonvulsivantes en el estudio con la intención de ver que previene las convulsiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el sulfato de magnesio, aun cuando es un anticonvulsivante, sí es un estabilizador de membrana. Y al hacer estabilización de membrana, pues hace que se vuelva menos, digamos, estimulante o excitable la fibra que hace que se puedan producir las convulsiones. Entonces, cuando haya una paciente con inminencia de eclampsia, que son las pacientes que uno sabe que ya van a convulsionar, ustedes les están colocando sulfato de magnesio. Si la paciente convulsionara colocando el medicamento del sulfato de magnesio, lo que tienen que hacer no es cambiarse a un anticonvulsivante, es aumentar la dosis de ese sulfato de magnesio. ¿Sí? Entonces me interesa que les quede claro eso, sobre todo. Lo del riesgo relativo y tal, lo único que les va a probar es que el sulfato de magnesio es, por lo pronto, el medicamento de elección en pacientes preeclámpticas. Respecto a la eclampsia, vamos a decir que la eclampsia son las convulsiones que pueden ocurrir después de semana 20 con un trastorno, con una preeclampsia y la paciente sin ningún trastorno convulsivo diagnosticado previamente. ¿Cómo podemos evaluar eso? Si la paciente les llegó convulsionando y ustedes no la conocían antes y la paciente está convulsionando, ¿ustedes cómo saben si ella convulsionaba antes o es una preeclampsia? ¿Cómo podrían hacer una diferenciación rápidamente? Por historia clínica, doctor, tal vez Por eso, pero acuérdense que la señora está convulsionando, entonces no le pueden preguntar, señora, ¿usted era convulsionadora antes? Solo que entran, imagínense ustedes, están en urgencias, abren la puerta así locamente y traen a una señora embarazada, se le ve barriga, obviamente ven que está embarazada y está convulsionando. ¿Qué cosas harían pensar que era una convulsión de la señora que ya era convulsionadora
o que es una paciente con una preeclampsia. Una fácil. ¿Que tendría la tensión elevada? Eso, principalmente, tiene la tensión elevada, entonces nosotros podemos suponer que es una eclampsia. Pero ¿qué otra cosa de la convulsión en sí misma? Pero acuérdense cuando Los movimientos. los movimientos son tónico-clónicos, no son como los de las otras convulsiones de epilepsia, pero en estas, ¿se hace chichi o no se hace chichi? No. No, no se hace. En cambio, en las otras, en la paciente que es, supongamos que es una paciente que es epiléptica o es una paciente que tenía un aneurisma, porque puede pasar que en el embarazo hagan una ACV. Entonces, importante que ustedes evalúen los síntomas, obviamente la tensión arterial y no se les olvide los esfínteres, el control de esfínteres o el no control de esfínteres para poder evaluar si es una eclampsia o no. Entonces, básico, importantísimo que le tomen la atención. Ustedes pueden asumir que sea, pero no se les vaya a olvidar que aún así, con la hipertensión que tenga, ustedes tienen que seguir evaluando otras posibilidades. Luego seguramente vendrá la familia. Estoy hablando del caso Chow, que es la paciente que encontraron en la calle, está convulsionando, la traen, no tiene historia clínica, ella no puede decir nada, y ustedes tienen que hacer evaluaciones adicionales. No todo es preeclampsia, no todo es eclampsia, puede ser inclusive en como diabético. Entonces, es importante que le pasen la sonda, le tomen la atención y vean otras situaciones como esa, la de relajación de esfínteres o no. Se habla aquí que hay una poquita proporción de mujeres que con tensión arterial normal convulsionan, pero yo he pensado que esa presión arterial normal no es tan normal. Puede ser que tenga 120/80, pero si es una mujer de 15 años, esa mujer normalmente tiene tensión de 8,5. Así que 120/80, que es lo que uno convencionalmente dice que es normal, pues no es normal. Es más de 20 milímetros de mercurio de aumento de la tensión arterial previa. Entonces, siempre la paciente con eclampsia es una paciente que debe tener la tensión alta. Seguramente ustedes miran los récords de la tensión y van a encontrar que esas personas tienen una tensión arterial 8,5, 16 y claro, cuando les sube a 120, 80, pues ustedes van a ver que pareciera normal, pero no lo es. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, y si la paciente que usted pone ahorita, que pues aparentemente tiene cifras tensionales normales, o sea, puede que tenga algún compromiso del estado de conciencia o siempre, digamos, convulsionar. ¿Me estás hablando de este último o de los casos que puso el doctor Ávila al comienzo? No, de este último. De ahorita, de la emergencia. Entonces, sí. por favor, repíteme qué es lo que es la pregunta. O sea, una paciente de corta edad, como usted la planteó, es probable que no convulsione, sino que tenga alteración del estado de conciencia. Ah, no. Yo estoy hablando, era la paciente. Si una paciente convulsiona, tiene estado alterado de la conciencia, ¿verdad? Es implícito eso. Pero creo que ella se refiere es a que si tiene, o sea, que si no estrictamente está convulsionando, sino que tiene algún grado de alteración de conciencia, o sea, que no estrictamente esté convulsionando. Lo que dice Juan Diego, o sea, si no estrictamente convulsionando, sino que alguna disminución del estado de conciencia. Pero esa disminución de estado de conciencia, entonces ustedes prepárense para pensar que no es una eclampsia, sino que es otra cosa, una ACV, un aneurisma roto, una alteración coma diabético, otra cosa que no sea necesariamente eclampsia. Eclampsia siempre es alteración motora con alteración del estado de conciencia. Ok. Gracias por la traducción. Bueno. Bueno, estrategias entonces que ustedes deben tener para prevenir la eclampsia, pues obviamente el control prenatal. Es importante que ustedes hagan que los pacientes los busquen a ustedes para hacerse ese control prenatal, porque cuando se lo hacen de rutina y sin mostrarle la necesidad,
Las pacientes no se hacen un viaje de 2 horas para que ustedes sentados de un escritorio le digan a la enfermera que le tomen la atención y la dejen ir para la casa. Entonces es importante que ustedes se involucren con la paciente hasta mirarle las encías. Ustedes saben que la alteración periodontal, la gingivitis, es una causa premonitoria de una preeclampsia. Entonces, desde eso, que ustedes saben que en el control prenatal los vamos a llevar a odontología, es no solamente para curarle las caries, es para disminuir la gingivitis, que son premonitorias o son factores de riesgo para hacer una preeclampsia. Entonces, control prenatal, reconocimiento de la tensión arterial, identificar obviamente que la paciente tenga o no tenga un estado de hipertensión y obviamente saber en dónde debe ser, no tanto el tiempo oportuno, porque uno quisiera que todos los partos sean por encima de semana 37, sino en dónde lo vamos a tener. Entonces, si es una paciente que tenga un estado de alto riesgo, pues ustedes hacen la remisión en el momento que sea adecuado remitirla, ¿sí? Con los exámenes de laboratorio y todo. Yo lo que les vuelvo a repetir es que si ustedes están en un nivel de atención 1, su mente es de atención 3. O sea, ustedes conocen todo, le piden todos los exámenes, solo que algunos no se podrán hacer en ese nivel 1. O sea, que no se justifica médico nivel 1, no. Médico nivel 3 trabajando en nivel 1. ¿Ok? Importante entonces aquí la paciente que ya llegó con la convulsión, la administración del sulfato de magnesio. Respecto a este sulfato de magnesio, hay como muchas fórmulas mágicas para hacerlo. ¿Qué me interesa que ustedes conozcan? Como ustedes van a armar su equipo de emergencia hipertensiva, de emergencia obstétrica, entonces ustedes deben conocer cómo son las ampollas del sulfato de magnesio, de cuántos mililitros vienen, de cuántos gramos vienen, para que al fin ustedes puedan hacer la mezcla que ustedes requieran. Entonces, la ampolla viene de 10 mililitros y viene de 2 gramos. ¿Qué me interesa? Que diluido, pero en volumen pequeño, ustedes de inicial a la paciente que está convulsionando le pongan 4 gramos de sulfato de magnesio. Esa es la impregnación mínima y necesaria para este manejo de la convulsión. ¿Qué se requiere? Sí o sí, que le pongan una sonda de Foley para que estén evaluando. Pero como la sonda misma produce un estímulo fuerte que puede producir más convulsión, entonces ustedes tienen que hidratar a la paciente antes de colocar el sulfato para que la paciente esté en un estado un poco mejor y podamos empezar a darle el medicamento. Importante que le demos oxígeno, no necesariamente tiene que ser con Venturi, puede ser con máscara. Lo importante es que la paciente esté oxigenada, como en cualquier convulsión, ustedes saben que hay un grado de hipoxia. Importante que cuando la paciente esté en convulsión, ustedes evalúen, o cuando se esté bajando la convulsión, evalúen el bienestar fetal. ¿Por qué es importante colocarla sobre el lado izquierdo? ¿Alguien que me diga? Por la descompresión de los grandes lumbares. Para reducir las presiones. Vamos a reducir la presión ¿de qué lado? ¿De la cintura para arriba o de la cintura para abajo? De la cintura para abajo, para que no sufran. ¿Por qué? Porque casi nunca les preguntan eso. Pero si ustedes le toman la atención a la paciente, obviamente le están tomando la atención de la cintura para arriba, o sea que están tomándole del brazo. Pero nosotros tenemos que estar pendiente de lo que está ocurriendo de la cintura para abajo, porque ahí es donde está el bebé. Si nosotros estamos aumentando la presión arterial, haciendo compresión de los grandes vasos por el útero grávido, probablemente al bebé le va a ir peor. Así que pongan la decúbito lateral izquierdo a todas las maternas, inclusive si no tienen la tensión arterial elevada. ¿Y cuál es la importancia? Pues proteger contra otros daños, como por ejemplo si está convulsionando, ustedes ya saben que tenemos que proteger que no se muerda la lengua y demás. Aquí dice que no se debe sujetar, pero en realidad depende. No es sujetarla aprisionada, porque ya sabemos que tenemos alteraciones vasculares que pueden afectar, pero sí al menos tenemos que evaluar que no se vaya a producir ninguna emergencia por el movimiento, y el movimiento podría ser la que se cayera.
Así que es peor una situación de una, además de todo lo que tiene la señora, que se caiga y no sepamos si sangra por la caída o por la convulsión. Entonces, como se dan cuenta ahí, ellos colocan que hay medicamentos anticonvulsivantes como el sulfato, el diazepam y la fenitoína. Estos dos, diazepam y fenitoína, ya les cuento que no se utilizan, excepto la paciente que yo ya sepa que es una paciente que convulsiona. ¿Sí? Hay con frecuencia aquí en el llano gente epiléptica, así que no es nada raro que sea epiléptica y ahora preeclámptica. Cuando tengamos esas dos situaciones, sí podemos utilizar diazepam o fenitoína. De resto, no es tan conveniente utilizar el diazepam ni la fenitoína porque me va a cambiar. No sé si ustedes han visto pacientes con fenitoína, la paciente no te va a contestar lo mismo, no vamos a poder evaluar esos Glasgow que necesitamos evaluar porque la paciente está sedada, básicamente sedada, así que podemos pensar que está en un compromiso peor del estado neurológico. Y podemos hacer confundir inclusive a otros colegas que también van a evaluar esta paciente de riesgo. Entonces, la paciente con sulfato de magnesio se va a manejar, sí. Si la señora sigue convulsionando, le seguimos aumentando la dosis. Ustedes saben que hay un nivel muy cercano de la dosis de sulfato terapéutico al que es malo, al que es perjudicial, que nos podría hacer que se complique la paciente. Así que por eso es una paciente que tenemos que tener de vigilancia permanente. Cuando nosotros llegue esa paciente en la convulsión, pues tendremos que evaluar qué edad gestacional tiene y si hay necesidad o no de terminar esa gestación. Esta terapia de sulfato de magnesia usualmente la damos hasta 24 horas después del parto o después de la última convulsión, cualquiera de las dos que ocurra primero. ¿Okay? Aquí pues hay un estudio que les muestra la comparación entre el sulfato y el diazepam. Yo ahí les va a quedar seguramente. La conclusión es que sigan utilizando el sulfato de magnesio y el diazepam y la fenitoína únicamente para pacientes que ya convulsionan de antes o pacientes que ya tienen un diagnóstico, un TAC y demás y que la tenemos en cuidados intensivos. Pero no es bueno combinar los dos medicamentos. Que un poquito más de lo mismo. Bueno, vamos a clasificar entonces a ver si podemos llegar a un diagnóstico de nuestros casos iniciales. Desde la preeclampsia leve, entonces embarazo mayor de 20 semanas de gestación, tensión arterial 140/90, pero menos de 160/110. Usualmente sin síntomas premonitorios. Acuérdense de quitar el vasoespasmo, por favor. Sin síntomas premonitorios y con paraclínicos normales, aun cuando podría tener proteinuria. No hay compromiso fetal y tenemos que evaluar otros diagnósticos diferenciales. ¿Cuándo puede ser una hipertensión leve dudosa? Cuando tenemos esas, le vamos a pedir, además de los exámenes de laboratorio, mirar esa historia clínica y sus antecedentes. No sé si alguien del grupo donde revisamos todos los paraclínicos de la preeclampsia y la eclampsia lo quieran repetir. Están muy tímidos hoy, pero bueno, son 11 más o menos los exámenes de laboratorio para que los vayan contando cuando estén repasando preeclampsia, eclampsia. Pero importante entonces del cuadro hemático evaluar las plaquetas y si tienen algo de anemia, porque estaríamos hablando de una hemólisis importante. Importante que no se les olvide el bebé y que tenga una historia clínica adecuada. ¿Qué es importante de aquí? Que la salida del paciente con hipertensión inducida por el embarazo no es tan fácil de pensarlo. Usualmente uno no le da salida a una paciente que tenga sospecha de hipertensión, excepto esa que les estaba yo contando, que es la hipertensión transitoria. Solo se le dio una toma de tensión en la consulta y cuando la subimos, la pusimos en reposo y la hidratamos, duró 24 horas sin hipertensión. Quizás a esa paciente le podríamos dar salida, pero de resto, hospitalícenlas. En lo posible, hospitalícenlas para hacerles el tamizaje de tensión, para hacerle la proteinuria 24 horas y para evaluar lo que va pasando horas a horas.
¿Qué le hacemos a una paciente con hipertensión inducida leve? Un cuadro hemático, una proteinuria, unas transaminasas, deshidrogenasa láctica, creatinina. Vamos a evaluar al bebé. Mejor que la eco obstétrica, eso sería un Doppler también para saber cómo está el bebé, porque a veces puede ser una hipertensión leve, pero el bebé estar comprometido porque lleva mucho tiempo con esa alteración vascular. Entonces, a veces nos toca terminar la gestación, no siempre por la mamá, a veces nos toca terminarlo por el estado y el compromiso del bebé. Muchos de estos bebés hacen restricción de crecimiento. Entonces son bebés con una altura uterina pequeña y con poco, digamos, reserva para poder aguantar una situación de estrés como una hipertensión inducida por el embarazo. En el estado leve, pues usualmente no, lo primero que colocamos no es un antihipertensivo, excepto que la tensión empiece a ponerse, empiece a aumentar. Nunca damos un antihipertensivo de forma ambulatoria. El paciente que se va con un medicamento ambulatorio es o porque es una crónica que estamos viendo en consulta o porque es una paciente que estuvo hospitalizada y quedó controlada con un tratamiento oral y se puede ir para su casa, no a trabajar, pero sí a su casa, estar en reposo mientras que tenemos una semana de gestación un poco mayor de semana 36. Si en esa hipertensión leve la paciente ya tiene la semana 36, pues lo conveniente sería desembarazar. Desembarazar no es lo mismo que cesárea. Entonces, desembarazar sería ver si el bicho está adecuado o no lo está, o si tiene antecedentes de cesáreas previas para tomar decisiones cómo desembarazar. En cambio, si es menor de semana 34, probablemente le hagamos maduración pulmonar en caso de que es posible que esta preeclampsia leve se vuelva una preeclampsia severa. Entonces, la vía del parto solamente es la parte obstétrica la que lo decide. En lo posible, el vía del parto vaginal es ideal porque no hace herida que haga que tenga mayor posibilidades de sangrados. En una leve, entonces, la hospitalizamos. Se debe colocar solución salina o lactato de Ringer. Usualmente yo utilizo lactato de Ringer más que solución salina, excepto que la paciente sea diabética. Pero si no es diabética, lactato de Ringer. Debemos pedir la proteinuria, lo de la maduración pulmonar en caso necesario menor de 34, la sonda vesical muy importante, control de tensión arterial cada 4 horas y el manejo por especialista, toca ver qué especialista. Entonces, si necesitamos porque convulsionó, pues probablemente necesitemos un neurólogo o neurocirujano, dependiendo de lo que encontremos en el TAC. Si lo que pasa es que la paciente tiene otras comorbilidades, probablemente necesitamos un internista para poder tomar la decisión de los mejores medicamentos, pero usualmente el especialista que la maneja va a ser el ginecólogo. Entonces, si son ustedes, probablemente la hospitalizan, pero la tendrán que remitir si no están en un lugar adecuado que no tengan especialista. Con una preeclampsia grave, entonces vamos a tener que una presión sistólica esté por encima de 160 milímetros de mercurio. Ahí se va a salir. ¿Me están oyendo ahí? Sí, te estamos escuchando. Sí, es que pareciera como si se fuera a ir la Ya, presentación. El duendecillo empezó a hacer males. Entonces, presión sistólica mayor a 160, presión diastólica mayor a 110, proteinuria mayor de 3 gramos ya es grave. Lo que pasa es que 5 estamos hablando de compromiso renal. Entonces cambiamos ese 5 por un 3. Puede haber edema pulmonar, que ese edema pulmonar puede ser o por volumen de edema de la paciente o por volumen del medicamento que le estamos utilizando, que usualmente estamos utilizando el sulfato de magnesio. Y una paciente con oliguria que tenga menos de 500 mililitros en 24 horas, pues será una paciente que tenga ya una falla renal. Unas plaquetas debajo de 150.000 será una preeclampsia grave, una alteración del sistema nervioso central, que es esa paciente agitada que les estoy diciendo, que uno le habla y como que no entiende casi. Esa paciente no necesariamente convulsiona, pero uno sabe que tiene síntomas de edema pulmonar. Y obviamente será grave si la paciente convulsiona. A esta paciente con hipertensión severa se llama emergencia hipertensiva obstétrica. Ustedes pueden ver en las de guía práctica clínica o de la de 412, si es un poquito más retrasadita, todo lo que uno hace cuando tiene una emergencia hipertensiva
aguda. Vamos a ver si es que no me cambia la diapositiva. ¿Ya le diste tomar control? ¿Será que otra vez? Vamos. Me quieres quitar el control, pero no puedes. Pero no lo deja. Quedó ahí en blanco. Ya quedó pensando. Igual yo les voy a contar porque ya me queda poquitico para podernos devolver al caso clínico. Entonces, en la hipertensión severa, hospitalizarla sí o sí. Ahí le podemos iniciar nifedipina. Aquí sobre la nifedipina son varias cosas. La ideal nifedipina que uno debería utilizar debería ser la de 10 miligramos. Lo que sucede es que no siempre la encontramos porque el POS no tiene nifedipina de 10, sino de 30. Entonces, denle la del 30 porque ya sabemos que va a funcionar dentro de más tiempo, entonces podemos ir haciendo niveles de nifedipina. Pero lo que sí vamos a utilizar en una emergencia severa es el labetalol. El labetalol, léanselo por favor, porque aquí queda en la clase que son 5 miligramos bolo, 5 minutos hasta 30 miligramos, pero esos 30 miligramos depende. Cada 20 minutos se hace ese bolo y vamos a ver dosis respuesta. Debajo de ese dice la diralacina. La diralacina está anotada porque ustedes van a leer artículos gringos y allá sí hay hidralacina. En nuestro medio no hay hidralacina, pero es inclusive mucho mejor la hidralacina que el labetalol. Entonces, la hidralacina se utiliza en otros países. No es ni siquiera por lo caro, al contrario, la sacaron del mercado por barata. Pero aquí en nuestro medio tenemos labetalol. Si ustedes están en un medio donde no tengan estos dos medicamentos, empiecen a pensar qué otras opciones podrían dar. Entonces tenemos que dar uno parecido al labetalol, otro parecido a la nifedipina, quiere decir un calcioagonista. Usualmente si es una severa, prefieran no dar nada por vía oral. En la diapositiva del doctor Ávila dice que alfametildopa, pero porfa, el alfametildopa solo lo vamos a dejar para pacientes con hipertensión crónica. ¿Por qué razón? Porque el alfametildopa actúa dentro de 12 horas y yo tengo una emergencia aguda. Entonces, solamente vamos a utilizar labetalol en caso de emergencia. Nifedipina para controlarlo, que ya les había contado, la paciente crónica, yo le voy a agregar nifedipina cuando se ponga en hipertensión severa. Y no se les olvide la sonda vesical. Desembarazar dependiendo de varias cosas, la edad gestacional y pues sí, por vía abdominal o vaginal dependiendo de la situación obstétrica y materna. Prefieran siempre la vía vaginal, entonces se le puede dar inducción. Importante que estén pendientes de esta paciente porque con el sulfato de magnesio pueden ocurrir situaciones. Es muy cerquita lo terapéutico de lo agudo de intoxicación. Entonces uno podría hacer varias cosas. O magnesio sérico para poder evaluar qué tanto le puedo poner de sulfato o ver los síntomas clínicos precoces que nos pueden alterar y evaluar si uno tiene una intoxicación por magnesio. Entonces, alguien que me diga cuál podría ser uno de los síntomas de intoxicación por magnesio. Pérdida de los reflejos osteotendinosos. Listo, ¿cuál de todos los osteotendinosos? ¿El rotuliano no es el principal? Entonces, pero acuérdense, la paciente está normalmente, realmente el que uno debe evaluar es el aquiliano. O sea, tendría que tener la paciente de rodillas en la cama para poder evaluar ese. Como la paciente es preeclámptica, no sé si ustedes ya han visto pacientes preeclámpticas, pero la paciente preeclámptica es como muy sensible. Ustedes le pueden encontrar todos los reflejos, inclusive los que normalmente uno no ve casi, que son los del brazo, por ejemplo, porque el rotuliano les toca poner ustedes su mano debajo de la pierna y que la paciente no haga fuerza para poder hacerlo. Entonces utilicen el del brazo. El del brazo es muy sencillo, ponen los deditos sobre donde se dobla el brazo y ahí normalmente se mueve. Pero sí, el que está descrito es el aquiliano. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primero reflejos osteotendinosos antes de empezar los medicamentos para después ver los efectos que son disminución o ausencia de los reflejos osteotendinosos como un primer predictor de intoxicación por magnesio. Otros podrían ser
alteraciones respiratorias y otros paro respiratorio, no cardiorrespiratorio, solo respiratorio. Entonces nosotros tenemos que estar evaluando los signos neurológicos. Por eso hay una evaluación que se llama hoja toxémica donde evalúan los síntomas neurológicos. Por eso muchas personas mandan a estos pacientes a UCI o a UCI intermedios para evaluarlo todo. Pero no en todas partes tenemos UCI o a veces las UCIs están llenas. Entonces ustedes solitos deben hacer su evaluación de tipo neurológico con los tendinosos para poder evaluar en qué momento retirar el sulfato de magnesio. Es digamos que una decisión difícil porque el sulfato sabemos que lo necesita. Entonces, a veces necesitamos bajar la dosis porque cuando ya hizo la intoxicación, pues ya tenemos que utilizar otros medicamentos. El medicamento que utilizamos es Gluconato de calcio. eso, muy bien. Léanse la dosis para que cuando tengan una emergencia no estén buscando la dosis, sino que ya lo tengan listo. Y entonces utilizamos con frecuencia más el sulfato también, porque al menos este tiene un medicamento para contrarrestar su intoxicación. No igual con otros medicamentos que le podemos dar y que cambian su estado neurológico. Devolvámonos al caso clínico. Ustedes lo deben tener ahí anotadito, porque ya no me cargo más. Doctora, gluconatos de gramo en 10 minutos. ¿Qué? Dime. Doctora, qué pena, es que no sé quién es el chistoso de mis compañeros que lo saca uno de la conferencia cuando está, o sea, en este momento. No, ya no te escuché. Aló. Ahora, sí, dímelo. ¿Qué parte no escuchaste? Aló. Aló, ¿qué parte no escuchaste? Doc, qué pena, es que no sé quién es el chistoso que me está sacando de la conversación, de la videollamada de la reunión. Ahorita volvió, ahorita que le estaba diciendo volvió y me sacó. No Pues sé es quién es obvio el que lo... que te iba a Señora, sacar. Que era obvio que te iba a sacar porque ibas a por contarme. eso, no sé quién, y no es la primera vez que está pasando porque ya en otras conferencias lo han hecho y no solo a mí, sino a varios compañeros. Entonces no me parece muy inmaduro que se pongan en esta actitud de sacar si es algo, pues no entiendo cuál es lo chistoso de estar sacando a la gente o cuál es la necesidad que tiene. Y pues ya uno lo tiene cansada porque también me silencian los micrófonos, vea. Sí, eso veo, está muy mal eso, porque estamos muy grandes ya para hacerlo. Es Sí, incómodo ya. para todos esta situación y pues no le agreguemos más estrés a esto. Entonces, sean serios. ¿Qué parte no alcanzaste a escuchar? La verdad me he cortado como 2 veces la llamada, igual yo ahorita cuando me haga los resúmenes yo me pongo a ver el video completo, pero pues lo quería decir porque ya me parece una inmadurez por parte de no sé qué compañero será. No te Adrián, preocupes ¿tú me porque puedes igual me ayudar en corto. eso un poquito para que, pues en principio que la gente deje trabajar a los que sí quieren trabajar? Eso es lo más importante. Lo siguiente que seamos serios porque mucha gente está con dificultades de muchas formas y nosotros estamos como docentes haciendo unos esfuerzos en unos tiempos que normalmente no lo hacíamos. Entonces no estamos para bromas. Pensaría que no este es el momento para hacerla. No sabía qué estaba pasando, pero pues creo que también tenemos que informarlo porque así lo corregimos. Entonces, normalmente este grupo siempre ha respondido bien, pues no cambien la imagen de lo que yo creo que son ustedes. Entonces, vamos a ver si podemos hacerlo del caso clínico en sus diferentes etapas que nos lo presentaron. Y pues, si no, después yo creería que podríamos hacerlo, si quieren, por un correíto institucional para ir contestando exactamente este caso. Entonces, inicialmente estamos hablando nuevamente. 34 años, G1, P0, 37 semanas de gestación, viene por edemas que se le han aumentado, no tiene ningún síntoma, el bebé está bien y la tensión arterial 130/80. ¿Qué diagnóstico le podemos dar a esta paciente? De esos 4 que yo les había mencionado. Pues
yo creería que una hipertensión gestacional, pero es que la verdad tiene una tensión de 130 y si no estoy mal, el diagnóstico de hipertensión gestacional tiene que ser mayor o igual a 140/90, ¿no? Pero entonces, ¿qué le hacemos? Se Puede ser se le ordenaría un afinamiento diario de 3 tomas en cualquier momento del día, ¿no? Podríamos no decir que está sana, ¿cierto? Porque igual 130/80 no es una tensión arterial y la paciente tiene edema. Entonces esa sería leve dudosa. Leve, sí es posible, le ponemos interrogado el hipertensión, entonces ponemos hipertensión inducida por el embarazo interrogado, no le dejamos como preeclampsia ni como nada, pero si le hacemos afinamiento de esa tensión arterial, esta paciente no se hospitaliza, pero le hacemos control de tensión arterial diaria y le pedimos los laboratorios. Muy importante que le pidan los laboratorios porque los laboratorios van a ser los predictores. En esta, por ejemplo, esta paciente sería ideal pedirle el ácido úrico ahora y no con la paciente convulsionando. Entonces, a la paciente convulsionando no le pedimos ácido úrico, es a esta. ¿A quién le pedimos una proteinuria aislada? A esta paciente, ¿sí? Para saber qué está pasando. Puede que este sea un comienzo de una patología que se va a instaurar más adelante. Entonces, importante que no por no tener 140/90 no le paren bolas. Seguramente no la vamos a hospitalizar. Si esa misma paciente es esa misma paciente, pero además tiene la tensión arterial ahora 150/90 y el edema de miembros inferiores está en grado 2. A esta paciente, ¿qué diagnóstico le hacemos? Pues esta ya sí sería una hipertensión gestacional y pues también se le harían todos los laboratorios pertinentes, ¿no? Y se dejaría hospitalizada. Pero sí será gestacional, porque recuerde que tiene todas las posibilidades para que sea no gestacional. Es G1, 34 años. Sí, o sea que es una paciente que está mayorcita y es nulípara, o sea que ya tenemos varios factores de riesgo para no que sea gestacional, sino para que sea un poquito algo más que eso. Entonces tenemos el gestacional, el hipertensa crónica, la preeclampsia sobreagregada con hipertensión crónica y la preeclampsia. ¿De esas cuáles coges? Doctora, pero igual, digamos que para el diagnóstico uno se basaría en las semanas de gestación, como para ayudarse en el caso de que si es antes de la semana 20, pues diríamos que es una crónica y por encima de eso la hipertensión gestacional. Gestacional, pero de gestacional, entonces ustedes me están metiendo todo. Preeclampsia leve, todo. No, o sea, digamos por encima de la 20 es gestacional o una preeclampsia o una eclampsia. Listo, por eso. Entonces, es una crónica. Seguro no es crónica porque ya tiene semana 37, no decía que tuviera antes nada. Entonces, seguramente no es una crónica, seguramente entonces no es una crónica con una preeclampsia sobreagregada porque no tiene la crónica. Nos quedan dos, la gestacional y la preeclampsia. Si es una paciente exacto, que está sobre los 34 años y que tiene su primer hijo y tiene edemas, es probable que la paciente puede ser o sea, vamos a hacer un diagnóstico presuntivo, lo vamos a confirmar con todo lo que vayamos a hacer. Esta paciente se hospitaliza o se manda ambulatoria. Se hospitaliza. Se hospitaliza. Listo. En cambio, si fuera una gestacional, es posible que no. Entonces, siempre hagan el diagnóstico en la peor escenario. Sí, entonces nos dicen los médicos, siempre dicen lo peor, muchos se van a morir, cáncer. No, lo que pasa es que nosotros hacemos el diagnóstico más fuerte para poder dar las mejores atenciones y luego vamos descartando hasta que podamos decirle que no lo era. Pero siempre hagan el escenario el más fuerte para poder evaluar cada cosa. En el 3 es la misma paciente, pero entonces esta paciente viene con fosfenos, tinnitus y epigastralgia, que esos se llaman síntomas prodrómicos, y además la tensión arterial está en 180, 120. Sin exámenes de laboratorio, ¿cómo se hace qué diagnóstico tiene esta paciente? Pues es una preeclampsia severa. Como no sé si es preeclampsia, que seguro, entonces al menos coloquen emergencia hipertensiva obstétrica, que es como lo van a encontrar en las guías de práctica clínica, o muy probablemente por estos síntomas prodrómicos, ya nosotros vamos a decir que es una preeclampsia severa, igual la vamos a manejar
como una preeclampsia severa. Esta paciente entonces la de hospitalizar, pero en bomba, ¿cierto? Y probablemente le vamos a empezar su medicamento antihipertensivo. No lo mismo en el segundo momento, no le íbamos a empezar antihipertensivo. En este sí. En este es el que ustedes rompen el carrito de emergencia hipertensiva y le empiezan su medicación. ¿Sí? Doctora, ya que solo al segundo caso se le va a dar vigilancia, pero se hospitaliza. Hospitalizada, espero los laboratorios, veo cómo sigue, cómo salen los laboratorios y tal. Y después de eso, si la paciente empieza a empeorar, pero la mayoría de estas pacientes en ese punto empiezan a mejorar. Entonces, hidratada del lado izquierdo con oxígeno, no sé qué, la paciente usualmente mejora. Si los exámenes de laboratorio están bien, de pronto nunca le empezamos antihipertensivo. Pero si no, entonces es que apenas está instaurándose una preeclampsia, ¿sí? Entonces, dependiendo del momento en el que yo la pueda encontrar, puede ser la misma paciente encontrada en diferentes momentos. Siempre, no se les olvide, hagan el escenario el peor, porque si nos ponemos en el menor, nos vamos a quedar corticos en exámenes de laboratorio, en tiempos de medicación. Entonces, esta paciente es importante que lo estemos evaluando siempre con el peor escenario. El peor escenario desde el comienzo es que era una paciente mayor de 30, 34 años, nulípara. Importante, ¿no? Entonces, para que lo tengan siempre en cuenta. Y lo podemos, aquí digamos que la diferencia es, la voy a dejar ambulatoria, la voy a dejar en observación, la voy a hospitalizar, sí o sí. Bueno. Al fin nunca llegó al final. Al final es una imagen bonita de un bebé, pero les va a quedar ahí en la presentación. Hay bastantes cosas que tienen que reevaluar. La dosis del sulfato de magnesio, las posibilidades terapéuticas que no sean nifedipino nada más, porque podrían tener nitroglicerina, verapamilo, o sea, ampliar sus expectativas y opciones de tratamiento, porque si no tienen el medicamento tienen que buscar alternativas. Si no las piensan ahora sin estrés, cuando estén estresados no van a ver las alternativas. Entonces, vean de la nifedipina otras alternativas endovenosas y orales, del labetalol S u otras posibilidades. Existe inclusive en los carros de paro medicamentos para infarto que nos podrían ayudar también a disminuir la tensión arterial. Entonces, no tenemos excusa de por estar en nivel 1, no darle la mejor atención a una materna. Es lo que quiero que les quede en claro. Y seguramente va a haber preguntas. Así que léanselo bien nuevamente y preguntas antes de la próxima, un poquito antes de empezar la otra clase. Revisamos dudas que tengan después. Vale, doctora, muchísimas gracias. Sí me interesa que se aclaren eso como grupo, que no jueguen con la clase. Vale, ya lo hablaremos. Listo, bueno. Que tengan una buena tarde. Bueno, Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora, que esté muy bien.